ya, el ejemplo es medio tonto. Control de estímulos es para cuando hay cualquier agente que va a estar perturbando el mantenimiento del sueño, ¿ok? Si es que se identifica esto. Que vive compartiendo departamento con, son estudiantes de medicina o de arquitectura o lo que sea, y el uno tiene insomnio, y resulta que hay el otro compañero de domicilio tiene la mala manía de, qué sé yo, oír música muy alto en su dormitorio a la medianoche, ¿ok? Ese tipo se acuesta a la 1 de la mañana, pero se levanta a las 10. Y el otro pobre intenta dormirse a las 11 porque se levanta siempre a las 5 o a las 6 para ir a la universidad. Y entonces obviamente hay un estímulo externo y entonces eso ya significa conversar. El ejemplo es un poco complicado, pero tienes que conversarse con el otro para decirle, oye, mira, ponte audífonos porque de lo contrario no se puede. Control de estímulos. Vives al lado de una vía férrea. El éter. Entonces, esta es una pintura del año 82 que se llama Anestesia y lo que tenemos aquí es justamente a un paciente que tenía un tumor parotidio, si no me equivoco, y estos todos aquí son los médicos colegas, ¿ok? Y aquí la típica anfiteatro, la típica gallera como la que tienen ustedes en anatomía con todos los aprendices de medicina. Y bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? Iba a haber una cirugía, este de aquí es el cirujano, estaba el paciente esperando. Y ese 16 de octubre de 1846, el doctor Thomas Morton llegó de golpe, llegó atrasado, llegó atrasado a la reunión. Todo era muy expectativa. Abrió un frasco, le hizo leer el contenido al paciente y el paciente se quedó dormido. Dicho esto, le dijo al cirujano, su paciente está listo, puede operarlo. Y es lo que estamos mirando aquí. El cirujano está empezando a hacer la excisión. Y el paciente está completamente dormido y está vivo. Entonces, esto fue un ¡wow! O sea, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Entonces, lo dormí, lo anestesié, ¿ok? Ahí comenzó el desarrollo de la anestesiología con el éter. Éter, un líquido volátil, que asoma todavía en las películas de espías de esta que le mandan a dormir a la gente, ¿no? Y eso revolucionó porque obviamente fue factible operar a las personas durmiéndolas para que no sintieran todo el proceso de acto traumático.
Y de ahí, claro, a partir de entonces, 100 años más de desarrollo de la anestesiología que les irán contando en las primeras clases cuando cursen esa asignatura, pero se llegarían a desarrollar varios fármacos, ya los vamos a mirar. Y el día de hoy es algo extremadamente común y tenemos de entrada que entender que podemos dar los anestésicos generales a través de dos rutas. Los podemos dar por vía inhalatoria o los podemos dar por vía parenteral. Esas son las dos grandes diferencias que vamos a tener entre los fármacos. Y esta es la principal ruta de administración de anestésicos. ¿Cómo funcionan los anestésicos generales? Verán, antes se pensaba que como eran gases, interactuaban más bien con los lípidos de las membranas a nivel de las neuronas del encéfalo. Pero actualmente se reconoce que no, que tienen puntos de ligando transmembrana a nivel justamente de las porciones de las subunidades del ionóforo del GABA. Si ustedes recuerdan, aquí teníamos 5 subunidades, 2 alfas, 2 betas y una gamma. Y me parece que cuando vimos benzodiazepinas habíamos marcado yo, ¿no? En la parte superficial y más exterior, el punto de vinculación de las benzodiazepinas, un poco más interna, el de los barbitúricos. Mencioné el alcohol, que tenía justamente una ubicación interna, transmembrana. Bueno, exactamente por ahí, en esa misma zona, es el punto de ligando de los anestésicos. Eso que determina, obviamente, que haya una mayor posibilidad de apertura del canal para que ingrese el cloro con la negativización que hemos visto antes, y también debido a la pasibilidad que pueden interactuar con otros ionóforos como el de potasio, se podrían hacer aperturas de los de potasio con fuga de potasio llevando a una hiperpolarización. Este es el principal lugar. Hay que tener en cuenta, no se olviden que los ionóforos son parecidos del cloro, pero los del GABA son a nivel encefálico y en las rutas espinales, principalmente los del neurotransmisor inhibidor es glicina. Pero el anestésico general va a tener posibilidad prácticamente de interactuar con cualquiera de los dos ionóforos que son permeables para el cloro. Simultáneamente, sin embargo, a veces pueden interactuar con otros ionóforos y provocar, por ejemplo, situaciones un poco paradójicas de excitación. Por ejemplo, eso ocurre cuando se estimula de alguna manera el ionóforo de glutamato, que tiene de una u otra forma permeabilidad para sodio y por lo tanto pueden llevar a excitabilidad. Eso significa que aunque el efecto predominante de los anestésicos generales va a ser inhibidor, puede haber, como efectos indeseados menores pasajeros, ya lo vamos a mirar en dónde ocurre en esta paradojal, una especie de activación simultánea en otras áreas encefálicas. ¿Dónde nos interesa justamente el efecto anestésico? Pues aquí en las vías talamocorticales, justamente porque van a ser las que permiten la concientización del dolor. ¿Cómo son las fases de anestesia? Cuando damos el anestésico, bueno, ustedes no sé si se acuerdan de que cuando vimos benzodiazepinas, yo mencioné las benzodiazepinas que se podían utilizar en una especie de anestesia balanceada, ¿se acuerdan? Ahora en el capítulo les van a explicar un poco más. No es siempre la misma porque depende del tipo de cirugía y depende del tipo de anestésico que vas a usar, el anestésico general. Pero suelen estar algunas cosas que en el protocolo de manejo anestésico. Insisto, ¿de qué va a depender? Del tipo de cirugía, del tipo de paciente y del tipo de anestésico. Y entonces van a ver que a veces entra atropina porque permite justamente mantener, no como parte en sí de la anestesia balanceada, sino del procedimiento anestésico, porque el paciente con anestesia seca, con atropina, seca secreciones bronquiales, evita broncoespasmo, evita bradicardia, y entonces es más fácil que el anestesiólogo le entube. Da una seguridad. Administra una benzodiazepina porque eso va a permitir que haya una sedación, que haya una amnesia, ¿no es cierto? Y puede estar luego, claro, dando el anestésico general de los que vamos a estar mencionando y a veces añade algo más. Algunos anestésicos van a tener capacidad analgésica, otros no. Si no va a tener capacidad analgésica, esa anestesia balanceada va a incluir justamente el utilizar algún tipo de analgésico que vamos a estudiar en la siguiente unidad, sobre todo analgésicos opioides. Y bueno, entonces, una vez que has hecho las distintas etapas del protocolo anestésico y administras del anestésico como tal, el anestésico como tal,
Hay algunas etapas que se van a ir dando, hay algunas etapas de que van a irse neutralizando justamente las neuronas. ¿De qué va a depender esto? Siempre va a ser asunto dosis-respuesta, siempre es dosis-respuesta, recuerden. Y entonces a estas etapas son 4 etapas. La primera etapa, la fase 1, se llama de analgesia. En esta hay sobre todo una inhibición de las vías que recorren justamente desde el nivel espinal. Y eso permite justamente que se neutralice mucho lo que es la percepción del dolor. Pero es en esta etapa justamente cuando puede ocurrir paralelamente la activación de otros ionóforos, llevando justamente a una etapa llamada de excitación o de delirio. Esta fase 2 de excitación o delirio es también conocida como fase paradojal, porque es paradójico. Le estoy inactivando las neuronas a través de este ionóforo del GABA y sin embargo puede haber una situación de un poco de excitabilidad. ¿Cómo se manifiesta esto en el paciente? Porque las paradojales iniciales empieza a quedarse dormido, empieza, como se llama, a tener esta fase de inducción de anestesia, ya no le duelen algunas cuestiones, empieza a calmarse el dolor, sedación y esto, y de repente se pone intranquilo, o sea, de repente hay instabilidad o puede haber un poco de temblor y esto. Con los anestésicos actuales, con los nuevos, como tienen una fase de entrada bastante rápida, prácticamente se elimina la reacción paradojal. ¿Ok? Pero está descrita como una de las etapas de la anestesia. Se describió con los anestésicos. Entonces, de la inducción vendría la de excitación o paradojal. Insisto, esta paradojal o de excitación con los anestésicos actuales, con los nuevos, prácticamente no ocurre. Y después llegas a la tercera fase, que es la que te importa, que es la de anestesia quirúrgica. En esta fase de anestesia quirúrgica, los impulsos, incluso los que van por vía reticular, que tendrían que ver con componentes reflejos desde la médula hacia periferia, quedan incluso también anulados. Está cortado ya aquí el circuito en este momento de la percepción y concientización del dolor en las rutas tálamo-corticales, ya está inactivado y también está cortado los impulsos de reflejo que vendrían desde corteza, tálamo, luego médula espinal hacia periferia, están cortados y por lo tanto no existe movimiento corporal. En esa fase ya no hay movimiento corporal, ya no puede haber respuesta, ¿ok? Ya no hay respuesta, aunque el paciente quisiera, ya no se puede mover, ¿ok? Y obviamente esto va de la mano con ¿qué? Como se ha perdido tono de impulso hacia periférico por las vías reticulares, hay relajación de los músculos. Y si los músculos están relajados, obviamente no hay movimiento y es fácil operar. Pero a pesar de esto, para algunas cirugías, como algunos anestésicos, tienen más capacidad de relajar muscularmente y otros menos, para algunas cirugías se emplea aparte otro fármaco que sea relajante muscular, muchas veces bloqueadores ganglionares nicotínicos, que se estudiaron el semestre pasado, cuando se miraba colinérgico. Y entonces estos relajantes musculares forman parte también de todo el proceso anestésico. Y eso significa entonces que el paciente va recibiendo algunos fármacos, uno de estos es el anestésico. Doc, tiene su micrófono apagado. ¿No? Doc, no se le escucha. Pero sí está prendido. Stalin, ¿me oyes tú? Ahorita Sí, se le Doc, sí lo escucha. escuchamos. Sí, sí se le escucha, Doc. Pero me dice Nayeli que no me estaban oyendo. No, sí se le escuchaba, Doc. Sí, sí se Sí le le estaba escuchaba, Doc. escuchando, Doc. Nayeli, tal vez fue alguna intermitencia solamente hacia ti. No sé, lo oía hablar y no le escuchaba, pero bueno, ahorita ya le escucho. Ahorita no le escucho. Está Yo jugando. tampoco. Ahorita ya le escuché vuelta también, Doc. No sé qué habrá sido, pero los demás sí me oían. A ver, no sé en qué estaba diciendo. Algunos anestésicos, como ya llegas a la fase 3 de ya anestesia propiamente dicha, que es la quirúrgica, en ese momento se ha inactivado no solamente la vía tálamo-cortical ascendente de percepciones y conciencia de dolor, sino también las de respuesta que bajan por vías reticulares, corteza, tálamo hacia médula espinal como reflejo medular. Como esto se ha perdido, ya no hay movimiento corporal,
O sea, si tú la aplastaras y le pincharas, ya no hay situación de reflejo, de respuesta o de retirada, ¿ok? No habría esto. Y obviamente está de la mano de una relajación muscular. Sin embargo, según el tipo de cirugía y el anestésico, otro de los fármacos que se usa en el procedimiento anestésico es un relajante muscular específico. Entre estos relajantes musculares específicos de anestesiología, algunos tienen que haberlos ustedes visto mencionados en el semestre pasado cuando se miró anticolinérgicos, porque ahí estaban los bloqueadores ganglionares. Y esto es fundamental, sobre todo cuando el paciente va a estar entubado, porque si va a estar entubado, va a ser la máquina la que le haga respirar y por lo tanto no debe tener tono en la pared costal ni tampoco en diafragma, para que la máquina pueda expandir su tórax, porque si tiene tono muscular, la máquina va a pelear, el paciente va a estar peleando contra la máquina, ¿ok? Y esto no tiene que llegar a darse. Luego, también si vas a hacer una cirugía abdominal, por ejemplo, tienes que cortar y tienes que separar pared abdominal, los rectos. Si es que eso mantiene mucho tono, va a ser muy difícil. Entonces, aunque producen mucha relajación muscular los anestésicos, siempre termina utilizándose muchas veces, aparte, un relajante muscular. ¿Ok? Y entonces, esta es la fase 3, esta es la que puedes operar, esta es la principal a la que hay que llegar. Y a la que no se tiene que llegar es a la fase 4, porque esta fase 4 es peligrosísima, porque significaría que has llegado a inactivar las neuronas del centro cardiorrespiratorio a nivel vulvar y puedes provocar, obviamente, ya dificultad respiratoria, parálisis respiratoria e incluso podrías, obviamente, llevar a una deficiencia en la descarga hacia sistema cardionector cardíaco, ¿no? Si el paciente está entubado y eso, bueno, pues como todo es hacer hasta que el fármaco sea eliminado, puede el paciente quedar vivo, pero despertará cuando el anestésico se haya ido del cuerpo, ¿no? Si es que no ha habido daño neuronal. Si es que no ha habido daño neuronal. ¿Cómo les clasificamos a los anestésicos? Los anestésicos generales. Bueno, los anestésicos todos inhalatorios, pero hay dos posibilidades. O son líquidos que se vuelven gas, líquidos volátiles, les destapas y comienzan a evaporarse, o son gases. De estos líquidos que se evaporan rápidamente, el primerito, el éter, el que mencionábamos que se utilizó en la primera cirugía, el dietil éter, es un éter simple. Posteriormente, fueron algunos de estos generados a mediados del siglo pasado con componentes fluorados. Y son estos principios activos, son los que más se usan actualmente. Enfluorano, sevofluorano. Aparte de los éteres, ¿qué otros líquidos que se evaporan hay? Los llamados hidrocarburos. Estos de tipo hidrocarburo son de tipo halogenado. Si se ponen a pensar, estos son halogenados y por lo tanto los de aquí arriba, estos líquidos, no son halogenados, son fluorados o simples, pero son éteres. De estos hidrocarburos halogenados, igualmente hay simples, como el cloroformo, que también asoma en las películas, o se usa en veterinaria o en el colegio, que es la bolita de algodón que le empapan y le ponen al conejito para que se quede dormido, ¿ya? Y de los halogenados de tipo fluorado, halogenado, fluorado, este es un no halogenado fluorado, de los halogenados fluorados, el halotano va a ser el principal. Y de los gases, tenemos inorgánicos y orgánicos. De los orgánicos, el ciclopropano, otros el xenón, que es natural, y de los inorgánicos, el principal va a ser el óxido nitroso. Entonces, volviendo, anestésicos generales, gases. ¿Cuál se destaca? Óxido nitroso. Si no son gases, son líquidos que se evaporan. De los líquidos que se evaporan, o son halogenados o no son halogenados. Los halogenados suelen ser los hidrocarburos y podemos tener
simples como el cloroformo o con componente fluorado como el halotano. De los no halogenados tenemos simples como el éter o fluorados como el sebo fluorado. ¿Ok? Todos funcionan exactamente igual, pero ¿en dónde está la diferencia? La diferencia va a estar en una farmacocinética que es diferente a la de otros fármacos. ¿Por qué va a ser diferente? Porque en este caso el órgano que lo absorbe, lo comienza a biotransformar, no totalmente, pero lo absorbe. Pero sí es el que lo excreta, es el mismo. Y es el pulmón. Porque sea gas o sea un líquido que se evapora, ¿por dónde lo das? Respiratoriamente. Así que es el mismo órgano. Nosotros fundamentalmente excretamos por riñón los fármacos, pero no los estamos dando por el riñón. ¿Ok? Tener en cuenta esto. Segundo aspecto, recordar la superficie de absorción enorme que tiene el pulmón. Tercer aspecto, recordar esos preceptos de fisiología en donde les decían que por tantas 7 ventilaciones haces un recambio alveolar y que para que pase el oxígeno hacia el alveolo necesitabas, o sea, mejor dicho, en el alveolo, del alveolo, para que pase el oxígeno del alveolo, las membranas hacia el capilar, necesitabas una presión parcial de oxígeno, ¿se acuerdan? Y que la concentración en el alveolo determinaba esa presión para que pueda haber un gradiente que pase a la sangre. Después les decían, se necesita otro gradiente para que pase de la sangre hacia los tejidos. Y les decían, el CO2 es mucho más difusible y con menos gradientes se mueve más rápido. Estos mismos aspectos entran ahora aquí, pero con los nombres de las cuestiones anestésicas. Entonces, ¿de qué va a depender la concentración en el alveolo? Va a depender de la tasa, va a depender de la concentración con la que se está administrando y de la tasa de ventilación. Mientras más esté ventilando el paciente, obviamente que va a haber más movimiento a este nivel y recambio de gases. Pero entonces tenemos por una parte aquí la concentración del anestésico. En este caso, el óxido nitroso como gas o el halotano como el líquido volátil. De aquí tiene que pasar al torrente sanguíneo. Y entonces, ¿de qué va a depender esto? De lo que se llama el coeficiente de partición sangre-gas. Es decir, lo que llamaríamos la difusibilidad, la difusión, esa que les decían. El CO2 es más difusible que el oxígeno, ¿ok? Pasa en los mismos de los anestésicos. Algunos van a tener un coeficiente de partición bajito y otros van a tener un coeficiente de partición mucho más alto. Y entonces, antes de volver a esta gráfica, aquí, por ejemplo, miren, el óxido nitroso. Este es el tiempo de uso y esta es la relación, la división entre la presión que existe del anestésico a nivel sanguíneo y la presión que existe a nivel del alveolo. Y entonces, este óxido nitroso tiene un mayor coeficiente de partición, es más difusible, la cifra es más baja porque no se olviden que es la división entre sangre y el alveolo, entre la facilidad entre lo líquido y lo gaseoso. Y entonces, como tiene un bajo coeficiente, significa que tiene una rapidez mayor. ¿Para qué? Para poderse mover con facilidad entre las membranas y llegar acá. Claudia, te estás durmiendo. Y en cambio, así llega más rápidamente acá, como es más difusible, ¿qué también va a ocurrir? Más rápidamente puede también salir y entrar al encéfalo. Y entonces, si cogemos ese óxido nitroso, nos damos cuenta que después de que comienza a administrarse, rápidamente se alcanzará en poco tiempo unas buenas concentraciones en la barrera alveolo capilar. Es más rápido. En cambio, aquí el halotano es menos difusible. Su coeficiente de partición entre sangre y gas es más alto. Si lo leyéramos al revés, diríamos que en cambio de gas a sangre sería más rápido, ¿ok?
pero la división se hace desde la sangre al gas, no al revés. Y entonces, como tiene un coeficiente alto, significa que es poco difusible. Eso significa que lento, se va demorando. Aunque tengas aquí mucha concentración, se va demorando en alcanzar capilares y también se va a demorar en llegar a encéfalo. No se demoran demasiado tiempo, pero lógicamente fíjate que como tiene menor capacidad de difusión, la concentración en la barrera alveolo capilar va a terminar siendo así más baja que la del óxido nitroso. Aquí tenemos uno fluorado, por ejemplo, que el isofluorano, que va a ser un punto intermedio, ¿ok? Perdón. Y entonces, estos son componentes fundamentales. Y después, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo mismo, tiene que salir de aquí del encéfalo, regresar a circulación, para regresar a pulmón, para ser ventilado y exhalado. Por lo tanto, el óxido nitroso va a entrar más rápido, pero saldrá más rápido. El alotano se va a demorar mucho más tiempo. Aquí tenemos lo mismo, el coeficiente de partición entre lo que sería aceite-gas, que es más o menos la misma lectura que lo anterior, respecto a lo que es las membranas. Entonces tenemos acá el óxido nitroso mucho más difusible y por acá está el alotano menos difusible. Miren el cloroformo, el éter, etcétera, ¿sí? Esto es lo mismo que estamos mirando en otra gráfica, en donde tenemos obviamente que fármacos como el alotano o el óxido nitroso marcan los dos extremos de la partición aceite-gas. Esto ya sería a nivel de la neurona, ¿no es cierto? La neurona no es sangre, más bien son membranas de las neuronas, por eso hablamos de aceite, ¿ok? Es grasoso, el oil en inglés es graso. Y los nuevos, estos fluorados, justamente son los principales que se emplean en anestesia. ¿Qué es lo que luego se puede hacer? Bueno, comparaciones, ¿no? Mira, entonces el óxido nitroso, que era un gas no halogenado, rápidamente una buena concentración en el alveolo, una partición baja, que significa que difunde rápido. Entonces, la fase de inducción, la primera fase de la anestesia, la inducción rapidísima. ¿Produce relajación del músculo? No. Este entra y sale rápido realmente. Los halogenados, el alotano que marcábamos. Muy poca concentración que se logra de manera óptima en el alveolo, una baja tasa de partición menos difusible, se demora más la inducción y obviamente va a llegar a tener también ya una posibilidad de ser metabolizado hepáticamente y no produce casi relajación del músculo liso. Los nuevos, como el isofluorano, sevofluorano, que son los principales, tienen mejores niveles de concentración, mejores niveles de partición y por lo tanto ya logran tener una posibilidad de actuación más rápida. Por ejemplo, el alotano es lenta y el sevofluorano ya lo hace más rápidamente gracias a este coeficiente de partición que es parecido al del óxido nitroso. ¿Qué efectos indeseados tenemos con los anestésicos generales? Bueno, el óxido nitroso es el más noble y por eso se usa mucho para cirugías rapiditas, menores, en odontología, maxilofaciales pequeñas, en niños, en pacientes que tienen contraindicaciones de otros anestésicos. Es uno de los más seguros. Entonces, no hay problemas realmente, no provoca hipotensión ni depresión respiratoria. Lindo fármaco. El problema justamente no produce analgesia, por ejemplo, ¿ok? De los halogenados, todos los halogenados, de una u otra manera, ya pueden, dosis dependiente, producir depresión respiratoria. Algunos podrían llegar a provocar un poco de broncodilatación, que es bueno, es favorable, pero el efecto hipotensor ya se presenta y entonces como han quedado inactivadas neuronas, no hay respuesta adrenérgica. Esa falta de respuesta adrenérgica lleva a que no haya posibilidad de control de presión arterial, por ejemplo. Entonces se le tiene que vigilar al paciente después de la cirugía muchísimo la presión. Quedan con tendencia a la vasodilatación y con tendencia a la hipotensión. Y peor si es que han sangrado mucho en una cirugía. A esto se añaden otras cuestiones. El óxido nitroso, pues ningún problema de biotransformación, prácticamente todo inhalatorio, ni siquiera topa el hígado. El alotano, en cambio, deja metabolitos que pueden ya empezar a provocar toxicidad, lo mismo algunos fluorados, que lleva justamente a hepatotoxicidad por alotano. Esto ha provocado que, por ejemplo, fuera retirado de Estados Unidos. Ya no se emplea el alotano, en lugar de él se utiliza el sevofluorano. A esto se suma que a veces algunos pueden tener una reacción de tipo hipertermia, ¿no? Maligna, algunos anestésicos.
¿Qué pasa con los parenterales? Los parenterales son anestésicos, entre comillas, y no lo son. Ya les vimos. ¿A cuál ya le miramos? Al tiopental, barbitúrico. Se utilizaba como anestésico. Otro que es inyectable, propofol. Lo hemos visto como parte final de la escalada de manejo del estatus epiléptico. Midazolam, que antes que anestésico, ya saben, es una benzodiazepina para sedación consciente en algunos procedimientos de anestesia y produce amnesia. Ketamina. La ketamina es interesante. La ketamina es un fármaco muy seguro, no deprime respiratoriamente ni tampoco produce baja de la frecuencia cardíaca. ¿Cuál es el problema de la ketamina? Que produce delirio al despertar de la anestesia. Entonces se utiliza poco. Pero este es uno que en caso de urgencia, cuando sean rurales, pueden utilizar con bastante seguridad. No necesitas entubarles, es intravenoso, no se va a deprimir la función cardíaca, no se va a deprimir la función respiratoria. Y estos vamos a estudiarles en las próximas clases. El fentanilo y el rimefentanilo son analgésicos opioides, por eso es que producen un gran efecto analgésico. Y en pacientes que tienen contraindicado recibir, por ejemplo, los otros anestésicos, o en una cirugía cardíaca muy delicada, por ejemplo, podría utilizarse combinando fentanil con midazolam para aumentar la profundidad del efecto depresor y de esa manera intentar lograr la anestesia, porque el paciente no podría recibir otro anestésico. ¿Estamos claros? Anestésicos generales de cultura general para el médico únicamente son fármacos de especialidad y les podrán tomar incluso los sistemas de coeficiente de partición y de dosificación allá cuando estén en el 10º semestre, si no ellos no tienen materia para dar. Conmigo hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Mira, sí. A ver, es que estamos mirando de que la mayoría de los anestésicos actuales llegan a provocar de una u otra manera dificultad en la recuperación del sistema cardiovascular, que pueden llegar a provocar, si te pasas en dosis, alteración vulvar, te está diciendo que pueden llegar a provocar depresión respiratoria y esto. Y entonces, cuando vean anestesiología van a mirar que el anestesiólogo pasa visita antes y hace una calificación del grado de riesgo quirúrgico. Y entonces les van a enseñar que hay riesgo quirúrgico 1, 2, 3, 4. Mientras peor está el riesgo es porque tiene más cosas del paciente, tiene más enfermedades, tiene más condiciones delicadas. Y ese ASA, ese riesgo quirúrgico, en un paciente 3, 4, al anestesiólogo lo que le está diciendo es, mira, habla con los familiares y dile que la cirugía es peligrosa. Es que no hay cirugía segura. Entonces, un adulto mayor tiene más enfermedades, con más enfermedades puntúa más en la calificación de riesgo quirúrgico. No es tanto el anestésico en sí, pero hay cada vez más posibilidades, mientras menos funcione el cuerpo, de que algo malo salga, ¿no? De que algo falle en la cirugía. Eso es. Eso es, chicos. Cerramos, como se llama entonces aquí, unidad número 1. De este sábado en 8 o el de este viernes en 8, ya veremos con Daniel, será la evaluación del examen de unidad 1. Toda la próxima semana, nueva materia y evaluaciones parciales. Gracias, Doc. Hasta luego. Chao, chicos.